A los que me escuchan por este audio, vamos a dar un pequeño estudio acerca de Dios. O sea, el devocional se llama dándole la debida importancia a Dios. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y vamos a hacer referencia sobre esto. Y sobre el Salmo 51, versículo 4. Contra ti solo he pecado. Bien, vamos a comenzar el pequeño estudio. El veredicto divino emitido contra el hombre en los textos anteriores tendrá poco significado para una cultura que se ríe del pecado y lo hace suyo como si fuera una virtud. Nuestra cultura llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Sustituimos oscuridad por luz y luz por oscuridad. Para frenar la ola, debemos predicar de tal manera que demostremos a los hombres la gravedad de su pecado. El mejor método para hacerlo es enseñando no solo lo que la Biblia enseña sobre el hombre, sino también lo que enseña sobre Dios. Para entender la terrible naturaleza del pecado que están cometiendo los hombres, deben entender la visión exaltada de la Escritura de aquel contra el cual están pecando. Si el impío más endurecido entendiera incluso la porción más pequeña de quién es Dios, inmediatamente colapsaría bajo el peso de su pecado. Si el pecado se menciona en nuestro contexto contemporáneo, es el pecado contra el hombre, el pecado contra la sociedad o incluso el pecado contra la naturaleza. Pero raras veces nuestra cultura consideraría el pecado contra Dios. En contraste, la Escritura ve todo pecado en última instancia y sobre todo como pecado contra Dios. El rey David traicionó la confianza de su pueblo, cometió adulterio e incluso orquestó el asesinato de un hombre inocente. Con todo, cuando la reprensión del profeta Natán finalmente lo lleva al arrepentimiento, él confesó a Dios: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De este texto nosotros aprendemos dos verdades importantes. La primera verdad es que aunque el pecado sea cometido contra otras personas o incluso contra la creación misma, todo pecado es en primer lugar y ante todo contra Dios. La segunda verdad es que el pecado es atroz, no meramente debido a la devastación que puede traer sobre otros hombres. Con permisito. O sobre la creación como un todo,
sino principal y especialmente porque es una ofensa cometida contra un Dios infinitamente glorioso, quien es digno del más perfecto amor, devoción y obediencia de parte de su creación. Por lo consiguiente, mientras más comprenda el hombre sobre la gloria y la supremacía de aquel contra el cual ha pecado, más comprenderá la naturaleza horrenda de su pecado. Un verdadero conocimiento de Dios llevará a los hombres a tratar incluso la más pequeña infracción de la ley de Dios como un crimen incalificable. Sin embargo, una ignorancia de Dios los llevará a tratar el pecado como un pequeño asunto sin mayores consecuencias. Es una premisa fundamental de la fe cristiana que un verdadero conocimiento de Dios es esencial. Si uno quiere tener una visión correcta de la realidad, una comprensión incorrecta de Dios finalmente llevará a una comprensión incorrecta sobre todo lo demás. Esto es particularmente cierto con relación al pecado. En el Salmo 50 Dios reprende al pueblo de Israel por haber olvidado o rechazado las verdades más esenciales de su carácter. Ellos habían llegado a creer que Él era como uno de ellos, apático e indiferente hacia la maldad. Su comprensión equivocada de Dios les llevó a tener una comprensión equivocada del pecado. Ellos desecharon toda restricción moral y pervirtieron su camino. Sin temor o vergüenza, su rebelión los condujo a la destrucción. Perecieron por falta de conocimiento. Es por esta razón que el profeta Jeremías declaró que un verdadero conocimiento de Dios era de mucho más valor que todos los otros méritos, virtudes o bendiciones. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, dice el Señor. No es una exageración decir que una ignorancia de los atributos de Dios abunda en las calles y en las iglesias. Los hombres pueden tener algunas opiniones sobre Dios cercanas a la Biblia en ciertos asuntos, pero la gran mayoría han sido completamente engañados acerca del pecado y la disposición de Dios hacia éste. Los hombres pueden decir grandes cosas acerca del amor, la compasión y la misericordia de Dios, pero están silentes acerca de su santidad, justicia y soberanía. Debido a esto, muchos tienen una visión distorsionada de Dios y están ciegos a la verdadera naturaleza de su pecado. En la predicación del Evangelio debemos exponer la pecaminosidad
del pecado al difundir el verdadero conocimiento de Dios. Debemos proclamar todo el consejo de la Escritura concerniente a sus atributos, especialmente aquellos que son menos populares y menos agradables al hombre carnal. Su supremacía, soberanía, justicia y amor. Este ha sido el pequeño audio. Muy pronto regresaremos con más. Que Dios me los bendiga. Pasen ustedes muy feliz noche.